Buenos días. Vamos a hacer un ejercicio de termodinámica de la selectividad. Este específicamente es de Cataluña. No solo vamos a resolver este problema, sino que vamos a hablar un poco de el tema termodinámica. Así que conviene que lo veamos porque vamos a hablar más que de estas preguntas que nos hacen. Bueno, primero vamos a leerlo. El problema dice, en un instituto utilizan un mechero de alcohol para calentar 300 centímetros cúbicos de agua que contiene un vaso de precipitados en condiciones estándar y a una temperatura de 15 grados centígrados. Cuando un alcohol se quema en este tipo de mechero, como es el caso del etanol, se produce la siguiente reacción de combustión. Nos dan la reacción de combustión. Recordemos que las reacciones de combustión tienen que tener el estado de agregación de cada una de las sustancias, punto 1. Punto 2. Es una reacción irreversible, por lo tanto la flecha debe ser única y a la derecha, y tiene que constar la entalpía de la reacción con su signo, su unidad, etc. En este caso, al ser una entalpía negativa, es exotérmica. Quiere decir que el calor que se produce en esta combustión se elimina o se libera, mejor dicho, en los productos. Sigo leyendo. En la parte A dice, calcular la cantidad de calor desprendida cuando se ha consumido 1,38 gramos de etanol y determinar la temperatura final que alcanzará el agua. Considerar que el calor absorbido por el ambiente y el vaso de precipitados es despreciable. Vale, eso quiere decir que todo el calor lo va a absorber el agua. Luego vamos a ver qué quiere decir. Y luego me preguntan, calcular la entalpía del enlace oxígeno-oxígeno, doble enlace. Luego vamos a ver qué quiere decir esto. Y aquí hay una serie de datos muy importantes. Quiero decir una cosa que siempre ocurre en los problemas de química. Los problemas de química por lo general empiezan con datos, cosas, un texto, etc. Y seguro que me faltan datos para realizar el problema. Es un clásico que en los problemas de química me pongan aquí la palabra datos y aquí me den un montón de información que necesito para el problema. ¿Por qué digo esto? Aconsejo que no leamos la parte A y nos quedemos aquí. Quizás los datos, porque si hago esto, me faltan datos y no sé qué hacer. Miremos también que en la parte de abajo están unos cuantos datos necesarios para este problema. Bueno, voy a extraer de aquí algunos datos que necesitemos para hacer la parte A. Bueno, aquí tengo la reacción y ciertos datos que me pueden servir. Me están diciendo que estamos calentando 300 centímetros cúbicos de agua a 15 grados centígrados. Y me preguntan a qué temperatura va a llegar el agua cuando quememos 1,38 gramos de alcohol etílico que está aquí. Bueno, la fórmula que tendremos que saber para esto es la siguiente. Calor es igual a la masa por la capacidad calorífica del líquido que estoy calentando, que en este caso es el agua, por el delta T. Delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Otra cosa importante que puedo decir del delta T, que al ser una diferencia de temperaturas, me da igual trabajar ya sea en kelvins o en grados centígrados. Cuidado que esto es un caso, no es lo mismo siempre, ¿eh? En un delta T, en una diferencia de temperaturas, temperatura final menos inicial, yo puedo hacer la resta en centígrados o en kelvins y me va a dar el mismo valor. Vale, entonces, yo necesito saber, como primera cosa, porque la masa del agua la conozco, el calor específico del agua lo conozco y el delta T no lo conozco. Perdón, he dicho que la masa del agua la conozco, pero conozco el volumen y tengo la densidad. Bueno, luego vamos a hablar de esto. Necesito saber el calor que produce esta reacción cuando quemo 1,38 gramos de etanol. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. Yo voy a quemar 1,38 gramos de etanol, que lo tengo que pasar a moles. Me dicen en el problema que 46 gramos de etanol es un mol. Tenemos que hacer la relación estequiométrica de lo siguiente. Esta reacción que está aquí, este dato que está aquí,
al decir este cero que tenemos aquí, delta H0, quiere decir que todo esto está para un mol. Y como aquí estoy trabajando con un mol, no me refiero al 1,38, sino que me refiero a la reacción está escrita para un mol de etanol. Si fuese oxígeno, ves que esto es para 3 moles, sería 1249 kilojoules partido 3 moles. Ya vamos a hacer problemas en donde hablemos de eso. Entonces aquí tendremos que decir que un mol de etanol libera 1249 kilojoules. Por lo tanto, si hago esta operación, nos va a salir el calor que se va a liberar. Para que finalmente podamos decir que el calor que va a liberar haber quemado 1,38 gramos de etanol es igual a 37,47 kilojoules. Esto le pongo un negativo, quiere decir que esto se libera. Vale, ¿cuál es el proceso que sigue esto? Este calor que estamos quemando en el mechero lo vamos a usar, cuando salga este calor, lo vamos a aprovechar para subir la temperatura del agua. Entonces, y aquí sí que entra en juego esta fórmula que está aquí, porque el calor el 37,47, va a venir aquí. Entonces, voy a preparar esta fórmula para ver cómo la vamos a utilizar. Entonces, vamos a trabajar con las unidades para tener todo en el mismo, entre comillas, idioma. Al darme el calor específico del agua en unidades de joules y gramos, yo tengo que hablar de lo siguiente. Estos kilojoules los tengo que pasar a joules. También puedo hacer el viceversa, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿cómo hago este factor? Bueno, 37. Voy a coger el dato positivo porque el signo negativo me indica que la reacción va a desprender ese calor. 37 kilojoules. Y para quien tenga problemas con los factores de conversión, siempre tengo que poner las unidades de modo que, ¿cómo las voy a tachar de esta forma? Y preguntarme, ¿quién es más grande, el kilojoules o el joule? El kilojoules, entonces ahí siempre va un 1. Y esto se diferencia en 3 ceros. Por lo tanto, esto me va a dar 37.470 joules. Vale, este será el calor que voy a utilizar. Por otro lado, tengo 300 centímetros cúbicos de agua. Vale, yo tengo que saber que 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo, porque es la densidad del agua. O sea que esto equivale a 300 gramos. Para que finalmente, entonces, utilicemos la ecuación diciendo lo siguiente. Recordemos que masa por capacidad calorífica por delta T. El calor va a ser 37.470 joules. La masa van a ser 300 gramos. El calor específico del agua es 4,18 joules partido gramos por centígrados. De aquí voy a sacar delta T como incógnita. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque creo que será más práctico para lo que vamos a hacer. Entonces, saco este delta T haciendo 37.470 entre 300 y entre 4,18. Esto nos tiene que dar, ves que esto pasará dividiendo, ¿sí? Nos da que la diferencia de temperatura es 29,88 grados. Entonces, ¿qué es la diferencia de temperatura? Estos 29,88 gramos, grados, no gramos, es la temperatura final menos la temperatura inicial, que sabemos que la temperatura inicial era de 15 grados por los datos del problema. Entonces, finalmente vamos a hacer que 29,88 más 15 me va a dar la temperatura final que ha alcanzado el agua por esta reacción exotérmica. Y esto me da 44,9 grados centígrados. Vale, esto es el resultado de la parte A. Como es una reacción exotérmica, libera calor y hemos utilizado el calor para subir la temperatura del agua.
Vamos a hacer la parte B. En la siguiente parte del ejercicio, en la parte B, nos preguntan que digamos el enlace o doble enlace O. O sea, ¿a cuánto equivale este enlace? Bueno, vamos a analizar entonces de qué se trata esto. Eh, para sacar el delta H de una reacción, yo dispongo de tres métodos. Una fórmula es la sumatoria del delta H de formación de productos menos la sumatoria del delta H de formación de reactivos. Bueno, que no es lo que estamos estudiando ahora, pero estamos haciendo un repaso que habla de cómo se sacan los delta H de una reacción. Depende de los datos que me den. Entonces, otro método es mediante la ley de Hess, que no es este caso, y otro método es mediante la entalpía de enlace. ¿Qué será este método? Para sacar el delta H de una reacción o algunas de las entalpías de enlaces, yo dispongo de la siguiente fórmula. El delta H de una reacción se puede sacar haciendo la sumatoria del delta H de los enlaces rotos menos la sumatoria del delta H de los enlaces formados. Vale. Cuidado con esto porque voy a decir una cosa muy importante. Los que se rompen van a ser los productos, perdón, los reactivos, porque los que se forman son los productos. Siempre en termodinámica trabajamos haciendo productos menos reactivos. Vuelvo a repetir, en este caso hacemos productos menos reactivos. Siempre en termodinámica hablamos así. Cuando hablamos de las energías de enlaces, al decir rotos menos formados, es el único caso que voy a trabajar haciendo primero los reactivos menos los productos. A tener en cuenta eso. Bueno, para ver los enlaces que empecemos hablando de los que se rompen. ¿Quiénes se van a romper? Los reactivos. Entonces, voy a hacer un apartado en donde hacemos los que se rompen y otros los que se forman. Se van a romper los reactivos, como he dicho, entonces será el etanol y 3 oxígenos. Para hacer esto necesitamos recurrir a las estructuras de Lewis. Si recordamos cómo es la estructura de Lewis del etanol, que tengo los hidrógenos, no tengáis problemas que esto no es tan difícil. Los hidrógenos así, el oxígeno así y el hidrógeno así. Esta es la estructura de Lewis del etanol y esta es la estructura de Lewis, bueno, van más o menos de los enlaces, porque la de Lewis verdaderamente sería así, pero no quiero cargar de información. La del oxígeno sería como lo estoy haciendo. Entonces, ¿quiénes se rompen? Vale, se rompen. Vamos a ver cuántos carbono-hidrógenos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hay 5 carbono-hidrógenos que se rompen. Además, se rompe un carbono-carbono. Estoy hablando de este. Un carbono-oxígeno y un oxígeno-hidrógeno. Entonces, se rompe también un carbono-oxígeno y además se rompe un oxígeno-hidrógeno. Vale, entonces voy a hacer los números correspondientes según lo que tenemos en la otra página con los datos y además se rompen 3 O doble enlace O. Que esto, como no sabemos esto equivaldrá a 3X. Vale, voy a completar esto con los datos que tenemos en el problema. Bueno, entonces, completando esto, habéis visto que he puesto 5 por el enlace carbono-hidrógeno, que es 412, 348, que equivale a carbono-carbono, 360, 463. Sumo todo esto y me da 3261. Para finalmente acabar diciendo que los enlaces rotos
equivaldrán a 3231 más 3x. Estos son los enlaces rotos. Vamos a hacer los formados. Lo teníamos atrás. Para ver los enlaces formados, tenemos que entender de la reacción que se forman 2 dióxidos de carbono y 3 aguas. Pero aquí tengo que hablar de algo muy importante. La estructura del dióxido de carbono es así. Y la del agua es así. Bueno, que le faltan más enlaces, pero no estoy tan enfocado en ello. Entonces, vamos a ver una cosa. Por cada una molécula de dióxido de carbono, tenemos 2 enlaces carbono-oxígeno. Entonces, por cada 2 moléculas de dióxido de carbono, tendremos 4 enlaces CO. Así. Además, este es el mismo caso porque por cada una molécula de agua tendremos un enlace OH. O sea que para 3 enlaces, para 3 aguas tenemos 6 enlaces OH. Entonces, voy a escribir esto, que esto será 4 por OH, perdón, esto es 797 y esto es 6 por 643. Entonces, si hago la sumatoria de los enlaces que se forman, los enlaces que se forman, sale 7046 kilojoules. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que recordar que conocíamos que el delta H de una reacción es igual a la sumatoria de los enlaces rotos menos la sumatoria de los enlaces formados. El delta H de la reacción era 1249, con signo negativo. El delta H de los enlaces rotos era 231 más 3x, y esto es menos 7046 de los enlaces formados. Entonces, si hacemos un poco de matemáticas, más 7046 menos 3231 partido 3, de aquí sacaré el enlace, la energía del enlace oxígeno-oxígeno. Y esto será, perdón que tengo que rectificarme, que aquí he invertido los números, entonces vamos a borrar. Esto no es como lo he puesto, es 463. Entonces nos va a modificar este valor de aquí y el otro valor correspondiente. Entonces este y este de aquí también lo rectifico y saco la respuesta correcta. Entonces, finalmente, y previa a la rectificación que he hecho, porque esto ahora sale 5966, que también lo tengo aquí, perdón que aquí no lo he corregido, pero bueno, este valor de aquí equivale a 5966, que lo paso restando, y finalmente obtengo que la energía del enlace oxígeno-oxígeno, este igual lo voy a quitar porque si no puede ser confuso, me sale que este enlace equivale a el enlace OO, equivale a 495 kilojoules partido mol. Bueno, espero que se haya entendido. Este es un problema bastante completo de termodinámica, en donde hemos estudiado la fórmula calor es igual a masa por capacidad calorífica por delta T, y hemos estudiado uno de los métodos de calcular el delta H de una reacción, que es utilizando las energías de enlaces, rotos menos formados, como hemos dicho. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya sido de utilidad. Cualquier cosa me lo escribís en los comentarios. Gracias.